La ciudad de Bogotá pulsaba con la vida, pero para Esperanza el ritmo era dictado por las empanadas que ella preparaba con esmero y vendía en las calles. Cada moneda sudada era un ladrillo en la construcción del futuro de Santiago, su pequeño de 6 meses, que dormía tranquilo en el cochecito improvisado al lado. Ella no tenía mucho, era verdad, pero la dignidad del trabajo y el amor por el hijo eran riquezas que nadie podía quitarle. En aquella tarde, un aguacero de esos, que cae de repente y convierte la calle en un río, tomó a todos por sorpresa. La riada bajaba por las aceras, llevando la suciedad y la prisa de quien corría para resguardarse. Esperanza, con el puesto de empanadas mojado y el frío empezando a calar en los huesos, sentía el desánimo pesar, pero no podía parar. Su mirada barrió la multitud que se apretaba bajo los aleros, buscando un rincón menos mojado. Fue entonces cuando lo vio. Un niño, quizás de unos 12 años, parado en medio de la acera, empapado hasta los huesos, los hombros temblorosos y el rostro borrado de lágrimas que se mezclaban con el agua de la lluvia. Parecía completamente perdido, un punto de desesperación en medio del caos de la tormenta. El corazón de Esperanza se encogió. Era una visión que dolía. Un chico tan joven, tan vulnerable, sin nadie cerca para ampararlo. El instinto materno, que ella llevaba tan fuerte dentro de sí, simplemente la impulsó. Sin pensarlo 2 veces, Esperanza dejó la bolsa de empanadas en la mesa mojada, ignorando el frío que ya la alcanzaba. Tomó a Santiago en brazos, acunándolo bajo la capa de plástico que lo protegía, y corrió hacia el niño. El agua ya le llegaba a los tobillos, pero ella ni lo notó. Lo único que importaba era esa mirada asustada, el llanto ahogado que él intentaba contener. Al acercarse, vio que estaba encogido, como si quisiera desaparecer en su propio cuerpo, una escena que partía el corazón de cualquiera que tuviera una pizca de humanidad. «Hijo mío, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» La voz de Esperanza salió suave, llena de una dulzura que contrastaba con la furia de la lluvia. El niño, que después ella sabría que se llamaba Mateo, levantó el rostro, los ojos desorbitados de miedo y tristeza. «Yo me perdí», balbuceó, la voz ahogada por el llanto. La lluvia seguía cayendo sin piedad, y la chaqueta fina que vestía no ofrecía ninguna protección. Esperanza sintió su frío, la vulnerabilidad que emanaba de ese cuerpecito tembloroso. Lo primero que pensó fue en calentarlo, en protegerlo de alguna manera. Automáticamente, sin dudarlo, Esperanza desabotonó la única chaqueta que poseía, esa que la protegía del viento y la llovizna del día a día. No le importó quedarse con frío, no en ese momento. Su bebé, Santiago, estaba seguro en el portabebés, pero el niño frente a ella necesitaba calor, un poco de consuelo humano. Con las manos temblorosas por la prisa y la emoción, envolvió la chaqueta en los hombros de Mateo, quien la miraba con una mezcla de sorpresa y gratitud. Ese simple gesto, viniendo de una mujer que visiblemente tenía poco, fue un bálsamo para el terror que el chico sentía. Mientras Esperanza intentaba calmarlo, el escenario caótico de la calle fue, por un instante, olvidado. Mateo estaba allí, encogido bajo la chaqueta de Esperanza, y ella lo abrazaba con un cariño maternal, acunando a Santiago con la otra mano. Ella hablaba bajito, palabras de consuelo, de seguridad, preguntando dónde era su casa, si tenía un teléfono para llamar a alguien. El chico, aún lloroso, señaló un coche de lujo parado un poco más adelante, casi imperceptible en medio de la cortina de agua. Dijo que su padre estaba allí, pero que no sabía por qué no lo veía. Esperanza apenas sabía que, desde dentro de ese coche oscuro, Ricardo Mendoza, el padre de Mateo y un empresario exitoso, observaba cada movimiento. Acababa de tener una discusión fea con su hijo, algo tonto sobre un juguete que Mateo quería y Ricardo se negaba a comprar. Demasiado enfocado en el trabajo.
La rabieta del niño había sido fuerte y Ricardo, cansado y estresado, lo había dejado allí, por un instante, pensando que pronto regresaría. Pero la lluvia llegó, y con ella la culpa comenzó a apretar el pecho de Ricardo al ver a su hijo solo y aterrorizado. La imagen de Esperanza, una mujer simple, con un bebé en brazos, despojándose de su única protección para cubrir a su hijo, golpeó a Ricardo como un rayo. Vio la ternura, el altruismo puro, la ausencia total de vacilación. El contraste con su propia frialdad y la negligencia emocional con Mateo desde la muerte de Claudia, su esposa, hace 5 años, lo abofeteó. Se sintió un monstruo. Mientras Esperanza abrazaba a Mateo, Ricardo se dio cuenta del abismo que había creado entre él y su hijo, una laguna llena solo de dolor y ausencia. Era como si el mundo se hubiera detenido para él en ese momento. El sonido de la lluvia, el ruido de la ciudad, todo se convirtió en un eco distante. Lo único real a él era la bondad incondicional de Esperanza, el alivio en el rostro de Mateo al ser acogido por una extraña. Ricardo sintió un nudo en la garganta, una mezcla de vergüenza y admiración. Él, que podía comprar lo que quisiera, no lograba darle a su propio hijo lo que aquella mujer con tan poco ofrecía tan naturalmente: cariño, seguridad y presencia. La riqueza material parecía insignificante ante la riqueza de espíritu de Esperanza. Salió del coche, sintiendo los pies hundirse en el charco que se formaba. El impermeable caro que vestía no lograba contener la humedad que subía del suelo, ni el shock que sentía por dentro. Al acercarse, Mateo lo vio y corrió a sus brazos, pero no sin antes mirar a Esperanza con un gesto de despedida. Ricardo sintió el cuerpo mojado y tembloroso de su hijo, y un arrepentimiento profundo lo invadió. Abrazó a Mateo con fuerza, algo que no hacía con tanta sinceridad desde hacía mucho tiempo. Ese abrazo no era solo para consolar a su hijo, sino también para calmar su propia alma, desgarrada por la culpa. «Señora, muchas gracias. Yo no sé cómo agradecerle», Ricardo dijo, la voz ronca, casi irreconocible. Se esforzaba por mantener la compostura, pero por dentro estaba en pedazos. La idea de que ella había mentido, de que había hecho sufrir a Mateo y a él durante años, era insoportable. Y ahora ella regresaba, no por amor, sino por dinero, por conveniencia. Su hipocresía era repugnante. El corazón de Esperanza se oprimía al ver el tormento de Ricardo. Sostuvo a Santiago más fuerte, sintiendo la fragilidad de su propia felicidad ante aquel huracán que acababa de llegar. Fue en ese instante, bajo la lluvia incesante de Bogotá, que una idea surgió en la mente de Ricardo. Una idea que parecía loca, pero que tenía todo el sentido en ese momento de claridad. Necesitaba a alguien así, alguien que trajera de vuelta la humanidad a su casa, a la vida de Mateo. Necesitaba que Mateo volviera a sonreír, que volviera a sentir la seguridad que una madre puede dar, algo que él, como padre, ya no podía ofrecer plenamente, y no podía dejar que Esperanza simplemente se fuera después de ese encuentro. Esa era una señal, él lo sabía. «Señora, sé que esto puede parecer extraño, pero me gustaría hacerle una propuesta». Ricardo comenzó, la voz un poco vacilante, pero la determinación creciendo en su mirada. Esperanza lo miró curiosa. «Necesito a alguien para cuidar a Mateo, alguien que tenga su bondad, su forma. Gustaría ofrecerle un empleo como cuidadora de él en mi casa, en La Calera». La mención de La Calera, una región de mansiones y condominios de lujo, hizo parpadear a Esperanza. Era un mundo completamente diferente al suyo, tan distante como el cielo y la tierra. La sorpresa en el rostro de Esperanza era evidente. Ella, una vendedora de empanadas, siendo invitada a trabajar en la casa de un millonario en La Calera, era surreal.
Miró a Santiago en sus brazos, luego a Mateo, que ahora estaba abrazado a su padre, pero que de vez en cuando la miraba con curiosidad. Era una propuesta que podría cambiar su vida y la de su hijo, sacarlos de ese frío, de esa lucha diaria por un pedazo de pan. Pero el miedo a lo desconocido, a ese mundo tan diferente, era real. Las diferencias sociales eran abismales y ella lo sentía en carne propia. A pesar de la vacilación, algo en los ojos de Ricardo, una sinceridad que ella no esperaba ver en alguien tan poderoso, la hizo considerarlo. Él no estaba siendo arrogante ni irrespetuoso. Parecía genuinamente necesitado de ayuda, de algo que ella poseía y él no. Y estaba Mateo, el chico triste al que ella había acogido. Ella sintió una conexión instantánea con él, un deseo de verlo feliz de nuevo. Era una oportunidad, quizás la única, de ofrecer un futuro mejor para Santiago. Respiró hondo, sopesando los pros y los contras, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros cansados. «Señor, yo acepto». La voz de Esperanza salió casi en un susurro, pero cargada de una nueva esperanza. Ricardo sintió un alivio inmenso. Un peso que ni siquiera sabía que cargaba fue quitado de sus hombros. Sonrió, una sonrisa sincera que hacía mucho tiempo no mostraba. «Genial. Mañana por la mañana mi chofer la recogerá. Vendrá a la misma hora en que suele vender sus empanadas». Le dio una tarjeta con la dirección y el número de teléfono, pero sabía que no necesitaba recordatorios. La imagen de ella ya estaba grabada en su mente. A partir de ese día, la vida de Esperanza, de Mateo y de Ricardo tomó un rumbo inesperado. La humilde vendedora de empanadas entró en la mansión en La Calera, trayendo consigo no solo sus pocas pertenencias y su bebé, sino un aura de calidez y simplicidad que faltaba en esa casa tan grandiosa y, paradójicamente, tan vacía. Al principio, las diferencias fueron notables. Esperanza sentía el peso de las miradas curiosas de los empleados, la extrañeza de un mundo de cubiertos de plata y copas de cristal, tan distante de su realidad, pero su misión era clara: cuidar a Mateo. La presencia de Esperanza en la vida de Mateo fue como un bálsamo. El niño, antes recluido y melancólico, comenzó a florecer. Ella lo escuchaba, jugaba con él, lo hacía sentir amado e importante. Las risas de Mateo volvieron a resonar por los pasillos de la mansión, y Ricardo observaba, emocionado, la transformación de su hijo. Veía la paciencia de Esperanza, la manera en que ella lo animaba, cómo lo hacía creer en sí mismo. Era algo que él, con toda su riqueza y poder, no lograba hacer. Poco a poco la alegría y la confianza de Mateo fueron restauradas, y la casa, antes silenciosa, cobró vida. Ricardo, que antes pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina o en reuniones, comenzó a interesarse más por la rutina de Mateo. Veía la interacción de su hijo con Esperanza, la forma en que ella le enseñaba sobre las pequeñas cosas de la vida, sobre valores, sobre la importancia de ser amable. Y, al observar a Esperanza, Ricardo comenzó a redescubrir la paternidad. Se permitía participar más, sentarse con ellos a tomar un café, a escuchar las historias del día de Mateo. Ese muro invisible que había construido entre él y su hijo después de la muerte de Claudia comenzó a desmoronarse ladrillo a ladrillo, y de forma sutil, casi imperceptible al principio, una conexión más profunda comenzó a surgir entre Ricardo y Esperanza. No era solo el respeto y la gratitud de un empleador hacia su empleada, sino algo más. Él la observaba, admirando su fuerza, su resiliencia, la forma en que ella cuidaba a Santiago y Mateo con la misma dedicación. Ella, a su vez, veía más allá de la riqueza de Ricardo. Veía al hombre detrás del empresario, al padre que intentaba reconectarse con su hijo, al viudo que cargaba su propio dolor. Poco a poco, las barreras sociales que parecían infranqueables comenzaron a disolverse.
Las cenas se volvieron más ligeras, las conversaciones más largas y personales. Ricardo se sorprendía esperándola, deseando escuchar sus historias simples y llenas de sabiduría. Esperanza sentía el corazón latir más fuerte cuando él le sonreía, cuando sus miradas se cruzaban. El miedo de cómo sus mundos, tan distintos, podrían conciliarse era real. Ricardo temía el juicio de su familia, de la sociedad, de sus amigos de negocios, que jamás entenderían su interés por una mujer tan diferente de su círculo. Pero el amor, ese sentimiento que él pensó que nunca más sentiría, comenzó a florecer, superando cualquier recelo, cualquier barrera impuesta por el mundo exterior. El amor entre Ricardo y Esperanza crecía, discreto, pero con una fuerza avasalladora. Él se veía cada vez más atraído por la simplicidad de ella, por la manera como ella veía la vida de un modo tan descomplicado y al mismo tiempo tan profundo. Ella, a su vez, encontraba en Ricardo no solo a un hombre exitoso, sino a alguien que estaba aprendiendo a ser vulnerable, a abrirse a los sentimientos que la vida le había quitado. Las conversaciones se extendían por la noche, sobre los más diversos asuntos, desde la infancia humilde de ella hasta los desafíos de su empresa. Era un intercambio rico, donde ambos aprendían y se complementaban de formas que jamás imaginaron. Mateo era el mayor cómplice de este romance que florecía. Él veía la felicidad en la mirada de su padre cuando Esperanza estaba cerca, y sentía la alegría que ella irradiaba. El niño, que antes se sentía solo, ahora tenía dos figuras que lo amaban, y eso lo llenaba de una seguridad que no experimentaba desde la muerte de su madre. Se apegó a Esperanza con la naturalidad de un niño que encuentra un puerto seguro y la llamaba mi segunda mamá. Un título que llenaba el corazón de ella de un amor inmenso y avasallador. Santiago también crecía en ese ambiente de cariño, recibiendo la atención de todos en la casa. La mansión, antes un lugar de lujo frío y silencioso, se convirtió en un hogar. Las risas de Mateo y Santiago llenaban las habitaciones, y el aroma de las empanadas de Esperanza que ella hacía ocasionalmente para complacer a los niños y matar la nostalgia de su antiguo oficio, perfumaba la cocina. Ricardo percibía la transformación en su propia vida, la sonrisa más ligera, el mejor humor. Se veía volviendo a casa ansioso por encontrarlos, por tener esos momentos simples que antes despreciaba, pero que ahora eran el centro de su existencia. La felicidad, que parecía un concepto distante, estaba allí, palpable, aún. Así, la sombra del ¿qué pensarán? Planeaba sobre Ricardo. Sabía que asumir una relación con Esperanza sería un shock para su círculo social, para su familia tradicional y conservadora. El miedo al juicio, al chismorreo, a las críticas veladas, a veces lo asaltaba. Pero bastaba una mirada a Esperanza, una sonrisa de Mateo, para que esos temores se desvanecieran. ¿Qué era más importante? ¿La opinión ajena o la felicidad que él finalmente había encontrado? La respuesta se hacía cada vez más clara con cada día que pasaba a su lado. Esperanza también tenía sus temores. Sabía el tamaño del abismo social que los separaba. ¿Sería capaz de adaptarse completamente a ese mundo? ¿Sería aceptada por la familia de Ricardo, por sus amigos? Ella no tenía la educación formal de él, ni las mismas costumbres, pero el amor de Ricardo la fortalecía, y el cariño de Mateo la hacía sentir que estaba exactamente donde debía estar. Confiaba en el amor de ellos, en la fuerza que construían juntos, y estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, siempre y cuando estuvieran juntos. Un día, durante un paseo por el jardín de la mansión, Ricardo, tomando la mano de Esperanza, decidió que era hora de dar el siguiente paso. Ese momento parecía perfecto.
con el sol de la tarde iluminando sus rostros y las risas de los niños a lo lejos. La miró a los ojos y vio allí a la mujer que había curado sus heridas, que había traído la alegría de vuelta a su vida y a la vida de su hijo. El nerviosismo era palpable, pero la certeza era aún mayor. Necesitaba sellar ese amor, hacerlo oficial, para que nadie pudiera dudar de la profundidad de sus sentimientos. Esperanza, comenzó él, la voz un poco ahogada por la emoción. Te amo, y amo la familia que estamos construyendo juntos. Tú trajiste luz de nuevo a mi vida, a la vida de Mateo. No puedo imaginarme sin ti. ¿Quieres casarte conmigo? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. El corazón de Esperanza se disparó. Era lo que ella soñaba, pero que parecía inalcanzable. Lágrimas de alegría corrieron por su rostro. Ese hombre, tan diferente a ella, se estaba entregando por completo, superando todas las barreras. Sí, Ricardo, sí, 1000 veces sí, respondió ella, la voz ahogada por la emoción, y lo abrazó con toda la fuerza que tenía. Era un abrazo que sellaba no solo un compromiso, sino la unión de dos mundos, de dos vidas que se encontraron de forma tan improbable bajo una lluvia en Bogotá. La noticia fue recibida con inmensa alegría por Mateo, que saltó de felicidad al saber que Esperanza sería su madrastra. Para él, era la confirmación de que ella se quedaría para siempre, de que su familia estaba completa de nuevo y de que el amor había vencido. La vida parecía un cuento de hadas, un final feliz escrito en letras doradas. Los preparativos para la boda comenzaron y la mansión se llenó de una energía vibrante. Ricardo estaba más radiante que nunca y Esperanza irradiaba una felicidad contagiosa. Planeaban una ceremonia sencilla pero llena de significado, rodeados solo por los más cercanos. La idea era celebrar el amor, la familia que ellos habían construido, sin las formalidades y ostentaciones que Ricardo tanto despreciaba en su pasado. Era todo sobre la esencia, sobre la verdad de sus sentimientos. Pero la vida, como un guionista implacable, guardaba un giro impactante, algo que nadie podría prever, que vendría a probar la fuerza de ese amor y la resiliencia de esa familia recién formada. Felicidad de ellos era demasiado grande, quizás, para ser duradera sin un desafío a la altura. Y el desafío vendría de donde menos esperaban, de un pasado que todos creían enterrado, de una persona a quien todos habían llorado y lamentado por su ausencia. La ironía era cruel y la sorpresa devastadora. Nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. El día amaneció gris, con una densa niebla cubriendo la calera. Ricardo estaba en su oficina, revisando algunos documentos, mientras Esperanza estaba en la cocina preparando el desayuno con Mateo y Santiago. La rutina matutina seguía tranquila, como en tantos otros días, con la calma que la presencia de Esperanza traía a la casa. Fue entonces cuando el timbre sonó, un sonido insistente que rompió la quietud matinal. Carmen, la leal asistente de Ricardo, que estaba en la sala de estar, fue a atender, pensando que sería una entrega o un visitante esperado. Pero no lo era. La figura que estaba en la puerta, envuelta en un abrigo oscuro y con el cabello cayéndole sobre el rostro, hizo que Carmen retrocediera un paso, el shock estampado en su cara. Parpadeó, se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que veía. La mujer frente a ella era Claudia, la esposa de Ricardo, a quien todos, incluido Ricardo, creían muerta hacía 5 años. Claudia, la madre de Mateo, quien había sido velada, llorada, y para quien había una tumba marcada en el cementerio familiar. La imagen era tan irreal que Carmen pensó que estaba soñando, o peor, que se estaba volviendo loca. Claudia sonrió, una sonrisa fría y calculadora que no llegó a sus ojos. ¿Sorprendida, Carmen? ¿O debo decir chocada? Su voz sonó con un tono de burla.
y el hielo que emanaba de ella hizo que Carmen se estremeciera. La asistente, que siempre fue leal a Ricardo y había visto todo el sufrimiento de la familia después de la supuesta muerte de Claudia, sintió la sangre helarse en sus venas. Esa mujer estaba viva, y lo peor, parecía haber regresado con una agenda. La calma en la mansión se deshizo en un instante, reemplazada por un terrible presentimiento. La noticia, como un rayo en cielo azul, golpeó a Ricardo. Carmen, aún en shock, fue a la oficina y con voz temblorosa apenas logró balbucear las palabras. «Señor, Claudia está aquí, está viva». El rostro de Ricardo palideció. Soltó los documentos, la mano temblándole. Aquello no podía ser verdad. Era una pesadilla, una broma de mal gusto. Corrió hacia la sala, sintiendo el suelo oscilar bajo sus pies. Y allí estaba ella, parada en medio de la sala, tan viva como los recuerdos que había intentado enterrar. La mujer a la que había llorado durante años estaba allí, intacta, con una sonrisa enigmática en los labios. El shock fue tan grande que Ricardo no podía hablar. Millones de preguntas rondaban en su mente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde estuvo? La imagen del entierro, del dolor de Mateo, de sus propios años de luto, todo se desfilaba en su mente como una película de terror. Y en 1900, medio de todo esto, el pensamiento en esperanza, en la felicidad que habían construido. ¿Cómo le explicaría aquello a ella? ¿Cómo se lo explicaría a Mateo? El mundo de Ricardo se derrumbó en segundos, poniéndose patas arriba de una forma que jamás imaginó posible. Esperanza, sintiendo la agitación proveniente de la sala, fue a ver qué sucedía. Vio a Ricardo pálido, tambaleante, y a una mujer elegante, pero con una mirada fría, de pie en medio de la sala. Carmen tenía el rostro distorsionado en una expresión de pavor. Ella no entendía lo que pasaba, pero sintió una punzada de algo malo, un presentimiento helado que la golpeó de lleno. Sus ojos se cruzaron con los de Ricardo, y ella vio allí una mezcla de terror, confusión y desesperación. Algo andaba muy mal, y ella lo supo instintivamente. Claudia, con un cinismo que rozaba la crueldad, rompió el silencio. «Hola, Ricardo, ¿no me vas a dar un abrazo? Después de todo, ha pasado tanto tiempo». Su voz era la misma, un tono melódico que él conocía también, pero que ahora sonaba macabro. Ricardo no podía moverse, estaba petrificado, paralizado por la incredulidad y el dolor. No sabía qué hacer, qué decir. Su mente era un torbellino de emociones, y la presencia de Claudia allí, viva, era un puñetazo en el estómago, una prueba de que todo lo que había vivido en los últimos 5 años era, en cierto modo, una mentira. Fue entonces cuando Mateo, atraído por la conmoción, apareció en la sala. Vio a la mujer, pero no la reconoció inmediatamente. Había algo familiar, un olor quizás, o un rasgo en la mirada, pero él era muy pequeño cuando ella murió. Claudia se giró hacia él, con una sonrisa forzada en los labios. «Hola, Mateo. ¿No me recuerdas, verdad, hijo mío? Soy yo, tu madre. Volví». Las palabras cayeron como piedras sobre Mateo, quien la miró a ella, luego a su padre, en busca de una explicación. No entendía. Su madre estaba en el cielo. Él había rezado por ella todas las noches. La confusión en el rostro de Mateo era desgarradora. Miró a Esperanza, que estaba parada a pocos pasos, con Santiago en brazos, el rostro ahora pálido, comprendiendo la situación poco a poco. El impacto de esas palabras, tu madre, viniendo de una extraña, era enorme. Él no podía procesar. Claudia le extendió la mano, como si fuera un gesto de cariño, pero Mateo se encogió, buscando instintivamente la protección de Ricardo. La escena era una pesadilla desarrollándose en tiempo real, afectando a todos en la casa de una forma irreparable.
Claudia, al percibir la aversión de Mateo, retiró la mano con un aire de desdén. Luego se enfocó en Esperanza, sus ojos recorriendo la figura de la humilde mujer con una mezcla de curiosidad y desprecio. Era evidente que la presencia de Esperanza en la casa y la intimidad con Mateo y Ricardo le incomodaba profundamente. La atmósfera en la sala estaba tan pesada que apenas se podía respirar. La verdad, cruel y dolorosa, comenzaba a desarrollarse, y con ella la amenaza a la felicidad que Ricardo y Esperanza tanto habían luchado por construir. La tensión en la sala era palpable, cortando el aire como una hoja afilada. Claudia no perdió tiempo en exponer sus intenciones. Con una frialdad que contrastaba brutalmente con la sorpresa y el sufrimiento de Ricardo y Esperanza. Ella no estaba allí para reencuentros emotivos o para explicar su desaparición. Sus ojos, antes llenos de un encanto superficial, ahora reflejaban una dureza que Ricardo jamás había visto en ella, ni siquiera en los momentos más difíciles del matrimonio. Ella hablaba con una voz modulada, pero cada palabra era un puñal clavado en el corazón de quien la oía. «No esperen explicaciones melodramáticas», Claudia comenzó, dirigiéndose a Ricardo con un aire de superioridad. «Digamos simplemente que la vida que tenía aquí no era exactamente lo que soñaba. Y sí, fingí mi muerte. Pensaba que era la única manera de ser libre». Se encogió de hombros, como si estuviera hablando del tiempo. Esperanza. Sintió un escalofrío. Su frialdad era aterradora, inhumana. ¿Cómo alguien podía hacer eso con su propia familia, con su propio hijo? El amor por Mateo, que ahora estaba visiblemente afectado y confundido, hizo que el estómago de Esperanza se revolviera. Claudia entonces reveló el motivo de su regreso. «Mi romance en París, lamentablemente, no funcionó. Y para ser sincera, la fortuna de mi familia disminuyó considerablemente. Así que volví, y no voy a volver sola a la calle». El chantaje velado era obvio. No mostraba ningún arrepentimiento por el sufrimiento que había causado, ni una gota de remordimiento. Para ella, la vida era un juego de ajedrez, y las personas, meros peones en sus estrategias. Ricardo la miraba, asombrado, el dolor en sus ojos mezclándose con la ira que comenzaba a burbujear dentro de él. «¿Qué quieres, Claudia?», Ricardo logró preguntar, la voz ronca, casi irreconocible. Se esforzaba por mantener la compostura, pero por dentro estaba en pedazos. La idea de que ella había mentido, de que había hecho sufrir a Mateo y a él durante años, era insoportable. Y ahora regresaba, no por amor, sino por dinero, por conveniencia. Su hipocresía era repugnante. El corazón de Esperanza se oprimía al ver el tormento de Ricardo. Sostuvo a Santiago más fuerte, sintiendo la fragilidad de su propia felicidad ante aquel huracán que acababa de llegar. «Quiero lo que es mío por derecho», Claudia respondió, la sonrisa extendiéndose en un gesto calculador. «Quiero mi lugar de vuelta en esta casa, al lado de Ricardo como su esposa, y quiero a mi hijo. Al fin y al cabo, soy la madre de Mateo, ¿no es así?». Lanzó una mirada significativa a Esperanza, una mirada llena de veneno, de superioridad. La amenaza era clara. Lucharía por la custodia de Mateo y le haría la vida imposible a Esperanza si Ricardo no cedía a sus exigencias. La atmósfera en la sala se volvió aún más pesada, casi irrespirable. Aquellas palabras golpearon a Esperanza como un trueno. Su madre. Biológicamente, sí, Claudia era la madre de Mateo, pero para el niño, la madre era ella, Esperanza, la mujer que lo había acogido, amado y cuidado en los últimos meses. El nudo en su garganta se apretó y los ojos le ardieron. Un dolor profundo, una mezcla de ira y desesperación se apoderó de ella. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel, tan desprovista de empatía? Santiago, sintiendo la tensión, comenzó a quejarse en su regazo, como si también sintiera el ambiente pesado de esa mañana. Ricardo,
La mirada de Claudia hacia Esperanza sintió una furia creciente. No tienes derecho a nada, Claudia. Abandonaste a tu hijo, nos hiciste sufrir durante años y ahora regresas como si nada hubiera pasado, exigiendo cosas, gritó, la voz ahogada por la rabia y el dolor. El amor por Esperanza y por Mateo lo impulsaba, no permitiría que ella destruyera la familia que él había construido con tanto esfuerzo, con tanto amor. Era un límite que él no estaba dispuesto a ceder. Ah, pero lo tengo. Claudia replicó con un aire de triunfo. Y si no aceptas mis condiciones, Ricardo, me aseguraré de exponer toda esa historia de amor tuya con la niñera de mi hijo. ¿Crees que a los medios les gustará saber que el ilustre empresario Ricardo Mendoza engañó a todos sobre la muerte de su esposa para involucrarse con una mujer de la calle? La reputación de ustedes será destruida y te garantizo que conseguiré la custodia de Mateo. La amenaza era fría y calculada, buscando golpear los puntos más vulnerables de Ricardo. Esperanza sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Esa mujer era capaz de todo: el chisme, el escándalo, la forma en que la sociedad los juzgaría. Todo parecía inmenso, abrumador. El miedo de perder a Mateo, de que su amor con Ricardo se desmoronara por una mentira tan cruel, era excruciante. Miró a Ricardo, que estaba pálido y visiblemente afectado, pero con una chispa de desafío en sus ojos. Sabía que él lucharía, pero la batalla sería ardua y dolorosa. Mientras la discusión se desarrollaba, Carmen, que presenciaba todo paralizada, finalmente encontró su voz. La lealtad a Ricardo y la pasión por la justicia que siempre la habían caracterizado salieron a flote. Había visto el sufrimiento de Mateo, la dedicación de Esperanza, y no permitiría que esa mujer destruyera todo. Se acercó a Esperanza, colocando la mano en su hombro, un gesto de apoyo silencioso, pero que para Esperanza significó mucho. No estaba sola. Había alguien allí que creía en... Carmen miró a Claudia con desprecio. ¿No te avergüenzas de lo que hiciste, del sufrimiento que causaste? ¿Abandonaste a tu hijo y ahora regresas para chantajear? La voz de Carmen era firme, cargada de indignación. Claudia se rió, una risa seca y sin humor. ¿Vergüenza? Vergüenza es vivir una vida que no te satisface, Carmen. Yo simplemente elegí mi felicidad. Sus palabras fueron una bofetada, mostrando la completa ausencia de moral o empatía. Para ella, el mundo giraba en torno a sus propios deseos. Esperanza, sintiendo la mano de Carmen en su hombro, encontró una fuerza que no sabía que tenía. El dolor todavía estaba allí, pero la indignación la impulsaba. Miró a Claudia, sus ojos antes llenos de tristeza, ahora con una determinación férrea. No permitiría que esa mujer, que había fingido su propia muerte, viniera ahora a destruir su familia, a robarle a Mateo de ella, o a humillar a Ricardo. Había luchado toda su vida, y no sería diferente ahora. Tú puedes tener el nombre, Claudia, pero una madre no abandona a su hijo. Esperanza dijo, la voz sorprendentemente clara y firme, a pesar del temblor en las manos. Claudia frunció el ceño, sorprendida por la audacia de Esperanza. No esperaba que la niñera tuviera tanta valentía. Y una madre no intenta robar la felicidad de un niño o usar a un niño para conseguir lo que quiere. Tú puedes tener un papel, pero Mateo sabe quién lo amó y lo cuidó. Esas palabras, dichas con la verdad que venía del alma, resonaron en la sala. La declaración de Esperanza pareció tocar una fibra en Mateo, que estaba observando la escena en silencio, absorbiendo cada palabra, cada tono. Miró a Esperanza, luego a Claudia. La confusión en su rostro comenzó a transformarse en una comprensión dolorosa. Recordó las noches en que Esperanza lo consolaba, las risas, los abrazos. Recordó el tiempo en que se sentía tan solo antes de que ella llegara. Esa mujer frente a él, por mucho que dijera ser su madre,
Era una Esperanza extraña. era su verdadera madre en el corazón. Entonces, en un acto de valentía que tomó a todos por sorpresa, Mateo dio un paso al frente. Su pequeño cuerpo temblaba, pero sus ojos estaban fijos en Claudia. «Tú no eres mi madre», dijo, con la voz entrecortada, pero firme. Mi madre es Esperanza». Las palabras, viniendo de un niño de 12 años, fueron un golpe para Claudia, quien retrocedió un paso, sorprendida por la declaración de su propio hijo. Ella esperaba obediencia, no una confrontación tan directa, tan llena de verdad. La declaración de Mateo reverberó en la sala, silenciando a todos. Ricardo sintió un escalofrío. La verdad, venida de la boca de su propio hijo, era la mayor arma contra la farsa de Claudia. Miró a Mateo, orgulloso de la valentía del niño, y sintió que su amor por Esperanza se fortalecía aún más. Esa mujer, tan sencilla y humilde, había conquistado el corazón de su hijo de una forma que Claudia, con todo su lujo y estatus, nunca había logrado. Eso era un punto de inflexión, y Ricardo lo sabía. Claudia intentó recuperar la compostura, pero el shock y la ira eran evidentes en su rostro. «No sabes lo que dices, Mateo. Yo soy tu madre», intentó argumentar, la voz con un tono de desesperación. Pero el niño no se intimidó. Se giró hacia Esperanza, corriendo a sus brazos, quien lo apretó con todo el amor que sentía. Era un abrazo que lo decía todo, un lazo inquebrantable que ni siquiera la mentira y la crueldad de Claudia podrían romper. Ese gesto selló el destino de esa batalla. La escena de Mateo en los brazos de Esperanza, declarándola su madre, fortaleció a Ricardo de una forma indescriptible. Vio allí la prueba viviente del amor que había construido, de la verdad que residía en su casa. Sus ojos se encontraron con los de Esperanza, y él leyó en ellos la misma determinación, la misma voluntad de luchar. Ya no habría más concesiones, ni intentos de negociación. La farsa de Claudia sería expuesta, y la verdad, dolorosa que fuera, sería revelada al mundo. No permitiría que la felicidad de su familia fuera mancillada por más tiempo. Con una nueva fuerza, Ricardo se volvió hacia Claudia, sus ojos centelleando. «Basta, Claudia. No voy a permitir que sigas con esta farsa. No vas a chantajear a nadie, y mucho menos destruir la vida de mi hijo y de la mujer que amo. Voy a exponer la verdad. El mundo sabrá lo que hiciste». La voz de Ricardo era firme, sin vacilación. La decisión estaba tomada. Arriesgaría su reputación, su nombre, todo, para proteger a Esperanza y Mateo. Ese era el momento de la verdad, y él estaba listo para enfrentarla, sin importar el costo. Claudia lo miró con incredulidad. No esperaba esa reacción, esa fuerza en Ricardo. Había subestimado el amor que él sentía por Esperanza y la valentía que él había encontrado. Su amenaza había fallado, y ahora estaba acorralada. La idea de que su farsa fuera expuesta, de ser humillada públicamente, era algo que no podía soportar. Su jugada se había vuelto contra ella, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. La derrota era palpable en su postura. Con un suspiro de derrota, Claudia se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No dijo ni una palabra más, ni miró hacia atrás. Su salida de esa mansión fue un anticlímax para la tensión que flotaba en el aire. Había llegado como un huracán, amenazando con destruirlo todo, y partía derrotada, su farsa expuesta, su poder aniquilado por la simple fuerza de la verdad y del amor. La puerta se cerró detrás de ella y un silencio pesado llenó la sala, un silencio de alivio, pero también de agotamiento. Ricardo sintió un peso menos en sus hombros. Miró a Esperanza, que aún abrazaba a Mateo, con lágrimas rodando por su rostro. Sabía que el camino por delante sería difícil, que habría repercusiones y explicaciones que dar, pero en ese momento lo que importaba era la familia que estaba allí, unida, inquebrantable.
Caminó hacia ellas y las abrazó, envolviendo a Esperanza, Mateo y Santiago en sus brazos, formando un lazo de protección y amor. Era un abrazo que lo decía todo, un estamos juntos en esto y lo superaremos. Mateo, aún un poco confuso, pero sintiendo el alivio en la atmósfera, se apretó más contra Esperanza. «Ella no va a volver, ¿verdad, papá?», preguntó con voz suave. Ricardo miró a su hijo con los ojos llenos de amor y certeza. «No, hijo mío, ella no va a volver, y si lo intenta, estaremos juntos para enfrentarla. Tú y Esperanza son mi familia, y los protegeré de todo». La promesa fue un bálsamo para el alma del niño, que finalmente sintió que la pesadilla había terminado. Los días que siguieron fueron intensos. Ricardo no dudó en cumplir su promesa. Convocó una rueda de prensa donde, con la voz embargada por la emoción, pero con total transparencia, reveló toda la verdad sobre la desaparición y el regreso de Claudia. No escatimó detalles sobre la farsa y el intento de chantaje, protegiendo, claro, los nombres de Esperanza y Mateo lo más posible, pero dejando claro que una mujer de buen corazón había llenado el vacío dejado por la ausencia de la madre biológica. La noticia explotó en los medios, convirtiéndose en el tema del día en Bogotá y en toda Colombia. La historia de Ricardo Mendoza, el CEO que había sido engañado por su esposa, y de Esperanza, la humilde vendedora de empanadas que se había convertido en la madrastra heroína de Mateo, dominó los noticieros. La sociedad se dividió entre la indignación por la actitud de Claudia y la admiración por la valentía de Ricardo y la bondad de Esperanza. Fue un período de intensa exposición, pero ellos lo enfrentaron todo juntos, con la cabeza en alto. La familia de Ricardo, aunque conmocionada e inicialmente renuente a aceptar la historia, finalmente comprendió la profundidad de la situación. La integridad de Ricardo y la innegable transformación de Mateo hablaron más fuerte que el prejuicio social. Con el tiempo, y con la ayuda de Carmen, quien actuó como una gran aliada, la verdad se estableció, y Claudia fue desacreditada públicamente. Se vio sin salida, y su intento de arruinar la vida de Ricardo y Esperanza se convirtió en su propia ruina. Claudia, sin opciones y con la reputación destruida, no tuvo más remedio que desistir de sus exigencias. Desapareció de la vida de Ricardo y de Mateo tan abruptamente como había reaparecido, llevándose consigo solo el desprecio de todos y las consecuencias de sus propias mentiras. La amenaza había sido neutralizada, y la paz, finalmente, volvió a reinar en la mansión de la Calera. Ese capítulo oscuro terminaba, y la familia de Ricardo y Esperanza podía, al fin, respirar. Los meses pasaron, y las heridas comenzaron a cicatrizar. La mansión en la Calera ya no era solo una casa, sino un verdadero hogar, lleno de vida, risas y amor. Mateo siguió creciendo feliz y seguro, con Esperanza a su lado, llenando el vacío que la ausencia de una madre había dejado. Santiago, que había presenciado la llegada de Esperanza y el comienzo de todo, ahora un niño inteligente, crecía con un hermano mayor que lo adoraba y una familia que era la base de su mundo. Ricardo y Esperanza, después de todo lo que habían pasado, decidieron que era hora de oficializar su amor. 5 años después de aquel encuentro bajo la lluvia en Bogotá, se casaron en una ceremonia íntima, en la propia mansión, rodeados por los pocos amigos y familiares que realmente importaban. El jardín, antes escenario de discusiones, ahora florecía, al igual que su amor. Mateo y Santiago eran los pajes, y la alegría en el rostro de todos era la prueba de que el amor, la verdad y la perseverancia siempre prevalecen. La vida de Ricardo también cambió en otros aspectos. La experiencia con Claudia y la bondad de Esperanza le hicieron replantearse sus prioridades. Su empresa, antes enfocada solo en el lucro, pasó a tener un fuerte brazo filantrópico,
Invirtió fuertemente en proyectos sociales, especialmente en iniciativas que apoyaban a madres solteras y sus familias, ofreciendo educación, vivienda y oportunidades de trabajo. Era una forma de retribuir la bondad que había recibido, de transformar el dolor en un legado de ayuda al prójimo. Esperanza no solo se convirtió en la esposa de un millonario, se convirtió en una figura central en ese trabajo filantrópico. Su experiencia de vida, su humildad y su empatía eran recursos valiosos. Se dedicó en cuerpo y alma a los proyectos, usando su voz para defender a aquellos que, como ella, habían luchado por un futuro digno. Era la prueba viviente de que el origen no define el destino y que la bondad puede transformar vidas, incluida la suya propia. La familia de Ricardo y Esperanza creció aún más. Además de Mateo y Santiago, un nuevo bebé estaba en camino, trayendo aún más alegría y esperanza al hogar. Era la materialización de un amor puro, de una unión que había sido forjada en la adversidad y que se fortalecía cada día. Construyeron una vida basada en valores sólidos, amor incondicional, verdad ante todo y apoyo mutuo. La mansión en La Calera era un refugio, un lugar donde la felicidad era el aire que se respiraba. El legado de bondad y unión de la familia Mendoza Esperanza se consolidó. La historia de ellos, que comenzó bajo una lluvia torrencial y con un acto de altruismo, se transformó en un testimonio de superación. Demostraron que las barreras sociales pueden romperse, que el dolor puede transformarse en esperanza y que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, por más aterrador que parezca. La vida de ellos era la prueba de que los finales felices, por más improbables que sean, son posibles. Mateo y Santiago crecieron con la certeza de que tenían una familia que los amaba incondicionalmente y que la bondad era un valor fundamental. Aprendieron del ejemplo de Esperanza, la mujer que había llegado a sus vidas como un ángel guardián, y del ejemplo de Ricardo, que se había transformado en un hombre más humano y empático. La historia de ellos era contada y recontada, inspirando a muchos a creer en la fuerza del amor y en la capacidad de superación del espíritu humano. La vida había dado un giro emocionante, y ellos eran la prueba viviente de que a veces los cuentos de hadas son reales. La empresa de Ricardo siguió prosperando, pero ahora con un propósito mayor. El éxito financiero era solo un medio para alcanzar un bien mayor, para impactar positivamente la vida de cientos de familias. Esperanza, a su lado, era la brújula moral de la organización, asegurándose de que el enfoque nunca se desviara de la compasión y la justicia social. Formaban una dupla imbatible en el amor y en la vida, construyendo un futuro mejor no solo para sí, sino para toda una comunidad. Aquel día de lluvia en Bogotá fue el inicio de una jornada extraordinaria. La mansión, antes un símbolo de la riqueza de Ricardo, ahora era un centro de actividades y encuentros familiares. Las puertas estaban siempre abiertas para los amigos y para aquellos que buscaban apoyo en los proyectos filantrópicos. El lujo todavía estaba presente, pero la frialdad había dado paso al calor humano, a la alegría y a la solidaridad. Era un lugar donde se compartían historias, donde se cultivaba la esperanza y donde el amor era el cimiento de todo. La transformación era visible en cada rincón de la casa, en cada sonrisa, en cada abrazo. Esperanza nunca olvidó sus orígenes. Visitaba con frecuencia a sus antiguos vecinos, amigos y colegas de las calles de Bogotá, manteniéndose conectada con la realidad de donde venía. Usó su nueva posición no para alejarse, sino para tender una mano, para mostrar que era posible soñar y alcanzar una vida mejor, incluso frente a las mayores adversidades. Su historia era un faro,
un recordatorio de que la compasión y la resiliencia pueden mover montañas y construir puentes donde antes solo existían abismos.